Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a dar un giro completo a lo que estábamos viendo anteriormente sobre el tema de análisis de algoritmos, y ahora vamos en cambio a estudiar métodos que nos van a facilitar la tarea de contar. En una de las clases introductorias de este curso habíamos visto de que no siempre la tarea de contar es una tarea fácil, y de hecho tanto es este el caso de que el contar no siempre es fácil, que hay una parte de las matemáticas que se llaman matemáticas combinatorias, que justamente se dedican a estudiar métodos que nos permiten contar el número de elementos o el número de soluciones para problemas que no resultan tan fáciles de contar sus soluciones o los elementos usando enumeración, que es típicamente lo que nosotros usamos. Los primeros dos métodos de conteo que vamos a estudiar son lo que se denomina el principio de la multiplicación y el principio de la suma. De estos dos principios vamos a empezar a analizar el principio de la multiplicación, que, como su nombre lo indica, involucra el hecho de multiplicar valores. Vamos a dar un breve ejemplo que nos permita plantear este problema o el principio de la multiplicación, para ser más específicos, de una manera más amigable. Contar es una tarea bastante simple desde el punto de vista conceptual, pero en la práctica puede llegar a ser un tema bastante complicado. Analicemos esto con un ejemplo. Sean los conjuntos bebidas y frutas, es decir, tenemos dos conjuntos, el conjunto bebidas y el conjunto de frutas. Para el lunch, ustedes tienen derecho a seleccionar una bebida y una fruta. Necesariamente se deben seleccionar una bebida y una fruta. La pregunta es, ¿cuántas opciones se tiene disponibles de lunch? ¿Ok? Si un lunch se forma por bebida y fruta, la pregunta es, ¿cuántas opciones de lunch yo tengo para escoger? Entonces, analicemos la solución. Podemos listar todas las opciones de bebida y fruta y luego contamos cuántos elementos hay en la lista. Empezamos con la bebida que ustedes ven aquí, la juntamos con la fruta y de esta manera hacemos este mismo procedimiento para juntarla con el banano y con las cerezas que tenemos aquí. Luego nos vamos con la leche, la combinamos con la manzana, con el banano, con las cerezas. Luego vamos con el yogur, misma historia, combinamos con las tres frutas y luego vamos con la cerveza. Vale la pena decir que aquí no estamos analizando qué tan buena es la combinación, sino simplemente cuál es la combinación, ¿no? Esto sobre todo para quienes encuentran combinaciones extrañas, como por ejemplo de cerveza con un banano. Bien, una vez que hemos generado estas combinaciones, lo que hacemos es justamente contar. Lo que hemos hecho es enumerar las soluciones y ahora vamos a contar, ¿no? Esta es la solución 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, nosotros decimos que el número de opciones diferentes que tenemos para el lunch, donde cada lunch está formado por exactamente una bebida y una fruta, es 12. El listar y contar todas las opciones es una tarea que se complica cuando la cantidad de elementos de cada conjunto es grande. Pensemos en que el conjunto de bebidas tiene 100 elementos y que el conjunto de frutas tiene, se me ocurre, 50 elementos. Evidentemente, hacer esto ya no va a ser una tarea fácil. De la misma manera, consideremos el segundo ejemplo. Queremos viajar desde una ciudad A hasta una ciudad B, hasta una ciudad C, perdón. Y para eso necesariamente debemos atravesar la ciudad B. ¿Cuántas rutas hay disponibles para ir desde A hasta C, sabiendo que de A a B hay 3 rutas diferentes y que de B a C hay 4 rutas diferentes? Bien, de nuevo acá listamos cada una de las soluciones y luego contamos. Podemos irnos desde A hasta B. Luego desde B hasta C podemos irnos por el camino 1. Entonces, en definitiva, podríamos seguir la ruta A1 para llegar desde A hasta C. Luego A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Contamos cuántas soluciones hay aquí y de nuevo tenemos 12 rutas. ¿Ok?
Entonces, claro, esto es una tarea fácil porque tenemos un problema sencillo, pero si el número de rutas aumenta, ¿sí? Para cada uno de los trayectos que tenemos que ir o seguir para llegar desde A hasta C, es decir, para el trayecto desde A hasta B y desde B hasta C, este procedimiento no va a resultar nada sencillo. Y es justamente para estos casos para los cuales va a aplicarse los métodos de conteo. Entonces, como decía, hay todo un campo de las matemáticas llamada matemática combinatoria que se dedica al conteo de conjuntos cada vez más complicados. En realidad, lo que queremos decir aquí es para contar los elementos de conjuntos complicados. Conjuntos complicados en el sentido de cómo se generan esos elementos. En esta clase solo vamos a abordar o a tocar una porción pequeña de las matemáticas combinatorias. En este caso vamos a estudiar los principios de la multiplicación y de la suma. Sin embargo, a pesar de que la cobertura es poca, estableceremos las definiciones y herramientas necesarias que nos permitan abordar los problemas de conteo que se pueden encontrar en situaciones más comunes de ciencias de la computación. En definitiva, lo que vamos a estudiar va a ser suficiente para contar el número de problemas o de soluciones que usualmente nos encontramos con problemas que abordamos con computación. En la resolución de muchos problemas de programación tenemos que resolver problemas de conteo. Ya habíamos, de hecho, analizado anteriormente, cuando analizábamos, por ejemplo, lazos for, en general, cuando analizábamos cuántas operaciones básicas ejecuta un programa, ya habíamos visto que justamente ahí teníamos que resolver problemas de conteo. En el análisis de algoritmos, justamente, tenemos que contar el número de veces que se ejecuta un determinado statement o una línea de código o instrucción. Para saber la edad actual de una persona, hay que contar la cantidad de años y meses desde su nacimiento hasta la actualidad. Bien, hasta aquí nosotros podríamos decir siempre la tarea de contar es fácil y anteriormente habíamos dicho que no siempre es fácil. Por ejemplo, ¿cuántos números reales hay entre 1 y 2? Ok, en este caso esta es una tarea imposible de contar porque hay infinitos elementos y estos elementos al ser infinitos son indistinguibles. ¿Ok? Hay conjuntos que en principio sí podemos contar, pero que no vamos a terminar nunca, como el conjunto de los números enteros, por ejemplo. Los elementos sí se distinguen unos de otros, pero no vamos a terminar de contar porque son conjuntos infinitos. ¿Cuántos átomos hay en el universo observable? ¿Ok? De hecho, este es un conjunto muy grande pero finito. ¿Cuántos granos de arena hay en la playa? De nuevo, es otro caso en donde el conjunto es bastante grande, pero es un conjunto finito. Está claro que en estos dos casos, en estos dos últimos casos, en el caso de los átomos del universo observable y el número de granos o la cantidad de granos de arena en las playas del mundo, es difícil contar. Bueno, prácticamente para un ser humano va a ser imposible contar y lo que podemos hacer es estimar, que es dar, digamos, una buena predicción o proyección de cuántos granos tenemos o cuántos átomos tenemos en el universo observable, pero evidentemente es una proyección que puede estar errada o diferir evidentemente del valor real. En esta clase asumimos que el conjunto de elementos a contar es finito y que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Esto es un aspecto clave y no menor para lo que vamos a estudiar. Dicho eso, ahora sí, analicemos el principio de la multiplicación para dos eventos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos definiciones diferentes. Sean A1 y A2 dos eventos, es decir, dos conjuntos en definitiva, donde el conjunto A1 tiene n sub 1 elementos y el conjunto A2 tiene n sub 2 elementos. El número total de elementos para la secuencia de los dos eventos que dan el evento compuesto A1 y A2 es n1, perdón, por n2. Analicemos la segunda definición. A1 y A2 pueden ser también vistos como los pasos que permiten ejecutar una determinada tarea. Note que en este caso el orden de los pasos es importante para ejecutar la tarea con éxito. Sin embargo, acá no vamos a considerar
el orden en el que se ejecutan las tareas, sino simplemente el tema de cuántas opciones tengo para ejecutar una tarea determinada. Bien, esta segunda definición lo podemos ver de mejor manera en este gráfico. Vamos a asumir que para el paso 1 de la tarea compuesta tenemos m opciones. Para el paso 2, para cada opción del paso 1 tenemos n opciones. En definitiva, ustedes pueden ver que para ejecutar toda la tarea, que es empezar en la raíz y terminar en alguna de estas puntas, de estas flechas, tenemos un total de m por n trayectorias. En resumen, ¿en qué consiste el principio de la multiplicación? El principio de la multiplicación consiste en identificar que un evento se compone de la unión de dos eventos a través del conector y que el conector y se transforma en una multiplicación. Esa es la parte clave para saber cuándo debo multiplicar. Analicemos esto a través de algunos ejemplos que nos ayuden a entender de mejor manera lo que hemos planteado. Bien, en este caso, el ejemplo 1 consiste en lo que ya habíamos visto hace un momento. Teníamos dos conjuntos, un conjunto llamado el conjunto bebidas y el otro conjunto, el conjunto frutas. ¿Ok? Lo que teníamos que hacer es seleccionar un lunch. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que en definitiva en este caso es encontrar cuántas opciones de lunch tenemos. Ok, entonces expliquemos un poco más detalladamente este problema. Tenemos el conjunto bebidas que tiene los valores B1, bebida 2, bebida 3 y bebida 4. Y tenemos el conjunto frutas que tenía tres frutas, la fruta F1, F2 y F3. ¿Ok? Con esto tenemos que generar un launch y el launch para nosotros va a ser un subconjunto que va a tener una BI y una FJ, donde I puede valer 1, 2, 3, más bien dicho, va a ser elemento del conjunto 1, 2, 3, 4. Y J va a ser elemento del conjunto 1, 2, 3. Esta parte que he escrito es muy importante a la hora de analizar un problema. Y es el tema de saber cómo puedo yo representar cada solución. Si como una secuencia o como un subconjunto. ¿Ok? Entonces, una vez que me doy cuenta de que el orden de los elementos en la solución no afecta, es decir, que me da lo mismo tener una fruta primero o seleccionar una fruta primero y luego una bebida o una bebida y una fruta, al final tengo el mismo lunch. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema de formar un lunch? Para formar un lunch, yo tengo que seleccionar primero una bebida y luego seleccionar una fruta. Entonces, si yo describo ese procedimiento, ¿sí? Entonces, yo selecciono. Bueno, voy a poner simplemente como flechas. Selecciono primero una bebida, perdón, de estas 4 bebidas que están aquí. Y luego selecciono una fruta de estas 3 que tengo acá. Con eso formaría un lunch. Bueno, pues en este caso, para el número de bebidas tengo 4 opciones, para el número de frutas tengo 3 opciones. Y como habíamos dicho que la tarea se forma seleccionando una bebida y luego una fruta y cuando tengo el conector y hay que multiplicar, pues en definitiva el número de opciones que yo tengo, el número de lunch que yo tengo es de 12. Bien, entonces con esto hemos calculado el número total de opciones que tenemos para el lunch usando
el principio de la multiplicación que, como repito, consiste o en la clave para su aplicación está en identificar que para formar una solución yo tengo que juntar o unir dos tareas, ¿no? Y cada tarea se puede hacer, la primera en este caso de 4 maneras diferentes y la segunda de 3 maneras distintas. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Bien, podemos pasar entonces al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos justamente el segundo problema que habíamos presentado para motivar esta clase. ¿Cuántas opciones tenemos para viajar desde el punto A hasta el punto C, pasando necesariamente por B? Y sabíamos que para llegar de A hasta C tenemos que primero llegar desde A hasta B y luego desde B hasta C. El número de maneras que tenemos para llegar desde A hasta B son 3. Y luego para llegar desde B hasta C tenemos 4 opciones. Y justamente como para llegar desde A hasta C tengo que primero llegar desde A hasta B y luego llegar desde B hasta C, bueno, pues esto se multiplica y eso me da el total de 12 opciones que yo tengo en esta parte. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok, vamos entonces al ejemplo 3. ¿De cuántas maneras podemos etiquetar una silla si cada etiqueta consiste tanto de una letra sin la ñ y un número entero entre 1 y 50, ambos inclusive? ¿Ok? ¿De cuántas maneras podemos etiquetar una silla si cada etiqueta consiste tanto de una letra y un número entero entre 1 y 50 o ambos inclusive? Bien, aquí tenemos que entender la solución cómo se debe modelar. La solución se debe modelar como un conjunto o como una secuencia. Y la respuesta está en el hecho de si el orden de los elementos que van a formar la etiqueta es o no es importante. Entonces, si nosotros tenemos dudas, nada más pensemos en los números de serie o en los códigos de barras que tienen los productos que nosotros compramos, que al final son identificadores. En este caso, el orden en el que se presentan los elementos es importante y por lo tanto, como el orden interesa y no solamente cuáles son los números, entonces lo que vamos a modelar o lo que vamos a utilizar para modelar la solución es una secuencia. Entonces, la etiqueta para nosotros va a ser una secuencia donde esta secuencia va a tener dos elementos, el elemento E1 y E2, donde E1 puede ser una letra o puede ser un número y E2 puede ser, si acá yo escogí una letra, E2 va a ser un número, si escogí en E1 un número, E2 va a ser una letra. ¿Ok? Entonces, claro, esto tiene dos opciones. E1 es número y E2 es letra o E1 es letra y E2 es número. ¿Ok? En realidad, para no poner estos iguales, bueno, pues pongamos el símbolo de asignación, ¿ok? Que nos muestra, pues, o que nos permite ver esto de mejor manera. Bien, entonces hemos definido a la etiqueta como una secuencia, donde esta secuencia puede ser primero un número y luego una letra, o primero una letra y luego un número. ¿Ok? Entonces noten ustedes que aquí tenemos, digamos, dos conectores, ¿no? Tenemos el conector I para formar cada una de las opciones de etiqueta, ¿sí? Y tenemos también el conector O, que sería esto de aquí o esto de acá, ¿no? Me voy a adelantar al principio de la suma y en el principio de la suma todo lo que sea O justamente se transforma en suma. En el principio de la multiplicación acabamos de decir que todo lo que sea I se traduce en multiplicación.
Bueno, pues entonces, si tomamos la solución número-letra, tenemos 50 números y 26 letras. Entonces, en el primer caso tendríamos 50 por 26. Y en el segundo caso, si va primero letras, sería 26 letras y 50 números. En definitiva, esto de acá, en cuanto al número de soluciones, es igual a, si fuera número sería 50 y letras son 26, más el segundo caso es letras, que son 26, por números, que son un número de 50. Bueno, pues esto nos da un total de 2.600 opciones. Bien, entonces, noten ustedes que hay que identificar primero la solución, cómo se representa. En función de eso, saber si tengo que sumar o solamente multiplicar. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio, me dicen por favor. Inge, y en ese ejercicio, si es que, por ejemplo, nos estarían condicionando, digamos que las etiquetas solo empiezan con letras, ya no sería necesario multiplicar por dos, ¿verdad? Así es, porque de las dos opciones que yo tengo, digamos, en un caso amplio, ya me estarían restringiendo a una de estas dos. Es correcto. Ya, Inge. Vamos al ejemplo número 4. Desde luego, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo. En el ejemplo número 4 nos dice que tenemos 31 sabores de helado, 4 tamaños para servir el helado y nos dicen si podemos servirnos en cono o copa. En definitiva, un cliente, ¿cuántas opciones tiene para comprar un helado? O la heladería, ¿cuántas opciones tiene para ofrecer al cliente? Que en definitiva es la misma cosa. Entonces nosotros para servirnos el helado, ¿ok? Podemos elegir sabor y luego tamaño y luego cono o copa. ¿Ok? Y de esta manera generar las soluciones. ¿Puedo elegir primero el tamaño, luego el sabor y luego cono o copa? ¿O puedo elegir primero cono o copa, luego sabor y luego tamaño? Sí. De cualquier manera o cualquier cosa que seleccione primero de sabor, de entre sabor, tamaño o la opción de cono y copa, me da en definitiva el mismo producto. Al final voy a obtener un helado. Entonces, en este caso, ¿ok? El orden en el que ejecute para este problema puntual las tareas que he puesto aquí es irrelevante. Al final, en cualquier orden que ejecute estas tres decisiones que tengo que tomar, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si elegimos esta opción, tenemos que para sabor tenemos 31 opciones, para tamaño tenemos 4 opciones y para cono o copa obviamente tenemos 2 opciones. En definitiva, esta tienda tiene 248 opciones de ofrecer helados o el cliente puede pedir un helado o ordenar un helado de 248 formas. Obviamente, asumiendo de que siempre debe elegir un sabor, siempre debe decir qué tamaño y siempre debe decir en qué le gustaría que le sirvan, si en un cono o en una copa. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, respecto de este problema, me dicen. Bien, en el ejemplo número 5 tenemos un escenario similar a los anteriores, excepto que ahora añadimos un paso más. Ahora decimos que, o nos pide este ejemplo, que encontremos el número de opciones de menú que un restaurante puede ofrecer si el plato fuerte puede ser hamburguesa o carne y la bebida puede ser té, malteada, cola o refresco. Encontrar el número de opciones es lo que hemos hecho, pero ahora nos dice que adicionalmente listemos cuáles son esas órdenes que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, primero vamos a asumir que seleccionamos el plato fuerte y luego seleccionamos bebida. Como es igualmente una orden,
Me da lo mismo primero ordenar la bebida, luego el plato fuerte, o primero el plato fuerte y luego la bebida. Este árbol de aquí nos ayuda a nosotros a listar cuáles son las opciones que tenemos, de las combinaciones que tenemos. Acá tenemos hamburguesa té, hamburguesa malteada, hamburguesa cola, hamburguesa refresco, carne té, carne malteada, carne Coca-Cola, carne refresco. Nosotros usualmente cuando estudiamos métodos de conteo estamos interesados en simplemente decir, ok, para este problema nosotros tenemos un total de 2 opciones para el plato fuerte, 4 opciones para la bebida, en total tenemos 8 opciones. Entonces, en los métodos de conteo nosotros estudiamos métodos que simplemente nos permitan dar esta respuesta. Pero como ustedes pueden ver en la práctica, esto no suele ser suficiente, sino que también en la práctica necesitamos generar esas soluciones. Que como ustedes pueden advertir, generar las opciones o generar las soluciones es un problema igualmente complejo o quizá más complejo que el simple hecho de contar las opciones. En nuestro caso, en todo lo que vamos a analizar, vamos a enfocarnos en su mayoría en contar el número de opciones. Ya será problema de cada, o será un asunto de cada problema que analicemos, para ser más específico, el tema de cómo generamos esas opciones. Pero como ustedes pueden ver, el generar las opciones no siempre y usualmente ocurre, es una tarea compleja. Entonces, con eso es lo que intentamos ilustrar a través de este ejemplo, de que una cosa es contar las soluciones y otra cosa distinta es generar las soluciones. Y usualmente generar las soluciones es tanto o quizá más complejo como contar el número de soluciones. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, hasta ahora, excepto en el penúltimo ejercicio que hicimos, hemos considerado 2 conjuntos de elementos para formar un evento compuesto por cada uno de estos conjuntos. Ahora vamos a extender la definición del principio de la multiplicación para cuando tenemos más de 2 subconjuntos de los cuales vamos a juntar los elementos para formar una solución. En general, vamos a asumir que tenemos K conjuntos. El número de elementos del conjunto A1 es N1, el número de elementos del conjunto A2 es N2 y el número de elementos del conjunto A sub K es N sub K. Si nosotros queremos saber cuántos elementos va a tener el evento A1 y A2 y A3 y así hasta A sub K, bueno, pues eso es multiplicar los elementos de cada uno de los conjuntos que están en el evento compuesto. De la misma manera, como en el caso de dos conjuntos, A sub 1, A sub 2 y A sub K, o hasta A sub K, pueden ser también vistos como los pasos que permiten ejecutar una determinada tarea. En este caso, y usualmente en la práctica, el orden en el que se ejecutan los pasos es importante. En definitiva, yo tengo que, dado un problema, saber si el orden de los elementos en la solución afecta o no afecta al número de soluciones. Eso va a depender del problema que esté analizando. ¿Ok? Entonces, para esta definición, N1 puede ser interpretado como el número de maneras en que se puede ejecutar el paso 1, N2 el número de maneras en las que se puede ejecutar A2 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo una tarea donde tengo que ejecutar el proceso A1 y luego el proceso A2 y luego el proceso A3 y así sucesivamente hasta A sub K, bueno, el número de formas en las que se puede ejecutar este proceso o esta tarea compuesta de estos procesos es N1 por N2 por N3 por N4 y así sucesivamente hasta N sub K. En definitiva, aquí estoy analizando problemas en donde tengo más de un conector I. Analicemos más de esto con varios ejemplos. Vamos al ejemplo número 6, que es un ejemplo bastante trivial. Un fabricante de computadores ofrece 5 velocidades de reloj para el procesador, 4 tamaños diferentes de memoria RAM y 3 capacidades diferentes de disco duro. ¿Ok? Estas son las opciones que
el cliente puede seleccionar para armar su computador. Lo demás vamos a asumir que ya es fijo. La pregunta es, en estas condiciones, ¿cuántas opciones diferentes de ordenador se pueden armar? O en definitiva, ¿cuántas opciones ofrece el fabricante o cuántas opciones tiene disponible para armar su computador con este proveedor un cliente? Como decía, en este caso, claro, el computador tiene más cosas que RAM, CPU y disco duro, pero estas son las opciones que nosotros podemos cambiar o seleccionar. Las demás son las mismas para todos los computadores. ¿Ok? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿importa el orden en el que yo le diga al proveedor qué opción quiero? No. Si yo le digo primero qué tamaño de RAM quiero, qué tamaño de disco duro quiero luego y finalmente cuál es el CPU que quiero, da lo mismo que decirle primero la velocidad del CPU, el tamaño de RAM que quiero y el espacio de disco o de almacenamiento que yo quiero tener. De cualquier forma que yo dé las indicaciones al proveedor, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, en este caso no importa el orden en el que se dé. Entonces, como no importa el orden, pues yo puedo escoger un orden arbitrario que es primero velocidad de CPU y luego vamos a hablar de RAM, tamaño de RAM. Y luego disco duro, tamaño disco duro. Bueno, pues tengo el conector I aquí. Eso me indica que tengo que multiplicar. ¿Qué número? Para el CPU tengo 5 velocidades. Para el tamaño de la RAM tengo 4 opciones. Y para el tamaño del disco duro tengo 3 opciones. Es decir, tengo que multiplicar 5 por 4 y por 3. Eso me da un total de 60 opciones. ¿Ok? En el ejemplo número 7 nos preguntan cuántas etiquetas de 4 letras se puede generar usando el alfabeto inglés. ¿Ok? Entonces, en este caso, tengo que definir cómo iría una etiqueta. Entonces, una etiqueta en este caso va a ser una secuencia de 4 elementos, E1, E2, E3 y E4, donde cada uno de estos EI va a tener una letra del alfabeto inglés que tiene en total 26 letras que van desde la A hasta la Z, con I 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y el tamaño de I es 26. Bien, entonces para formar una etiqueta, yo tengo que seleccionar una letra para el elemento E1 y luego una letra para el elemento 2 de la etiqueta y luego una letra para el elemento 3 de la etiqueta y luego una letra para el elemento 4. Bueno, pues para seleccionar el primer elemento tengo 26, para seleccionar el segundo elemento tengo 26 opciones, para el tercer elemento tengo también 26 opciones y para el cuarto elemento tengo también 26 opciones. Bueno, el I se transforma en multiplicación. En definitiva, esto me da un total de 26 a la 4 opciones. ¿Ok? Entonces, así es como debe interpretarse o así es como deben resolverse este tipo de problemas. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Bueno, hasta ahora hemos resuelto problemas relativamente triviales
Ahora ya vamos a empezar a resolver problemas donde realmente esto ya va a ser de mucha utilidad, o por lo menos vamos a ver que esto ya resulta bastante útil. ¿Cuántos números enteros de 3 dígitos existen entre 100 y 999? Bueno, esto, digamos, sin aplicar el principio de la multiplicación, tiene una solución fácil, pero apliquemos el principio de la multiplicación para justamente ver cómo funciona este principio y la potencialidad que tiene. Entonces, para nosotros, el número va a estar formado por 3 dígitos, n1, n2 y n3. Esto va a ser una secuencia, por cierto, porque los números son una secuencia de dígitos. ¿Ok? Y para formar un número entre 100 y 999, ¿qué condiciones debe cumplir n1? Bueno, n1 debe ser un elemento de los dígitos entre 1, 2 y así sucesivamente hasta el 9. n2 puede valer 0 desde 0 hasta 9. 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 9. Y n3 puede también tomar 0 inclusive y así sucesivamente hasta 9. Ok, entonces para formar un número entre 100 y 999, yo necesito primero seleccionar el número n1. Y luego necesito seleccionar el número n2 y luego el número n3. Para seleccionar el número n1, ¿cuántas formas diferentes tengo de hacerlo? Tengo 9 formas diferentes de hacerlo. Para seleccionar el número n2 tengo 10 formas diferentes porque se incluye el 0. Y para seleccionar el número n3 tengo también 10 formas diferentes. Bueno, pues estos 3 valores se multiplican y eso me da un total de 900. ¿Ok? Entonces, así es como funciona o debe aplicarse este principio. No sé si tienen alguna duda de esto, me dicen por favor. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces aquí ya vamos encontrándonos con problemas donde ya veo que tengo restricciones que cumplir para formar una solución. En el ejemplo número 9 nos preguntan cuántas placas de 7 caracteres son posibles si los 3 primeros caracteres son letras, excepto la ñ, y los 4 últimos dígitos deben ser enteros entre 0 y 9. Se aceptan repeticiones de caracteres y números. Entonces, de nuevo, acá tenemos que modelar la placa que va a ser. La placa va a ser un conjunto o una secuencia. En este caso va a ser una secuencia donde primero va a tener letras. Entonces aquí irá la letra 1, la letra 2 y la letra 3. Y luego tendremos dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. Entonces, para formar una placa, yo necesito seleccionar de todas las 26 letras que tengo una y luego tengo que seleccionar otra, tengo que seleccionar la segunda letra, no otra letra. Tengo que seleccionar la segunda letra que puede ser igual a la primera o puede ser distinta, eso no hay problema. Luego tengo que seleccionar la tercera letra, luego tengo que seleccionar el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito y el cuarto dígito. Como no hay restricciones, pues entonces pongamos los valores. Para la letra 1 tengo 26 opciones, para la letra 2 tengo 26 opciones también, para la letra 3 tengo 26 opciones, para el dígito 1 tengo 10 opciones, para el dígito 2 también 10, para el 3 10 y para el 4 10. Bueno, como para generar esta secuencia tengo que seleccionar la letra 1 y luego la letra 2 y así sucesivamente, pues esto sé que se traduce en una multiplicación. Y esto me da un total de 26 a la 3 por 10 a la 4. Y eso nos da un total de 175.760.000 placas. ¿Ok? Que a propósito, este, digamos, es el esquema general con el cual se generan números de placa o patentes para los vehículos de nuestro país. Ustedes recordarán que antes se usaba un sistema que tenía 3 letras y 3 dígitos o 3 números. Luego pasamos de
este esquema de 6 elementos, 3 dígitos, 3 letras, tres letras, 3 números, a un esquema de 3 letras, 4 dígitos, y en este caso aumentamos en 10 el número de placas que podemos generar. Es decir, pasamos de 17 millones y medio aproximadamente a 175 millones de placas. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta cómo aumentó al hacer este cambio en el sistema de generación de placas o patentes, el número justamente de placas y patentes que tenemos en nuestro país. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok, aquí tenemos un problema un poco más interesante. Este problema nos plantea lo siguiente. Muchas puertas de garaje tienen teclados numéricos de acceso fuera de la puerta. Supongamos que un delincuente se acerca a un garaje particular y se da cuenta de que existen marcas notorias de uso en 4 teclas particulares. Si asumimos que el código utiliza cada uno de los 4 números una sola vez, ¿cuál es la cantidad de códigos de 4 dígitos que el ladrón puede probar? Ok. Demos o pongamos un ejemplo de este problema. Supongamos que las teclas que están desgastadas son el 1, el 8, el 9 y el 6. ¿Ok? Entonces el delincuente se acerca, observa este teclado y se da cuenta que estas 4 teclas están desgastadas. Evidentemente, eso le da la pista al delincuente de que la clave con el que el usuario accede a lo que protege este sistema de seguridad está formado por estas 4 teclas. Ahora, el delincuente, aparte de ver estas 4 teclas, también sabe que las claves que protegen este sistema, eso lo puede saber por la marca, ¿no? Pongamos la marca Security. Supongamos que este es una marca de sistemas de acceso controlados por teclado. Entonces, el delincuente sabe que los sistemas security de marca security utilizan claves de 4 dígitos y que ningún dígito se puede repetir en la clave. Entonces, el delincuente lo que va a saber es que clave está formada por una secuencia de 4 números donde C1 es diferente de C2 y C2 es diferente de C3 y C3 es diferente de C4. ¿Ok? Aparte, para este ejemplo particular, ¿sí? El delincuente sabe que E1, E2, E3 y E4 pueden serlo o pueden tomar los valores 1, en este caso 6, 8 y 9. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de códigos de 4 dígitos que el ladrón tiene que probar para, en el peor de los casos, acceder a este sistema? Cuando digo el peor de los casos es cuál es la cantidad máxima, ¿no? De claves que el delincuente tiene que probar. Entonces, con esta información, yo sé que si para el elemento E1, que para el valor 1 de la clave, tengo 4 opciones diferentes de dígitos. Una vez que ya seleccioné el primer elemento, como el segundo no se puede repetir o no puede ser igual al primero, ya solo me quedan 3 opciones. Cuando ya seleccioné el primero y el segundo, para seleccionar el tercer elemento de la clave o el tercer número de la clave, ya solo me quedan 2 opciones. Y finalmente, ya solamente tengo una opción restante. Bueno, como la clave se forma seleccionando el primer dígito y luego el segundo dígito y luego el tercer dígito y luego el tercero y luego el cuarto, entonces esto se traduce en una multiplicación y esto me da un total de 20 opciones. ¿Ok? Entonces, así es como debe resolverse este problema. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Esta solución de aquí es conociendo
cuáles son las teclas que están en la solución, ¿no? O que están en la clave. Todo esto que hemos resuelto es partiendo de esa información. Ahora, si yo no conozco esa información, ¿cómo aumenta la complejidad del problema? Entonces, esto sería número de soluciones conociendo cuáles son las teclas que están en la clave. Ahora, si no se conoce cuáles son las claves, cuáles son las teclas que se han aplastado para generar la clave, tendríamos lo siguiente. En este caso, vamos a asumir que el delincuente conoce de nuevo la marca y la marca del portón eléctrico le dice que la clave tiene 4 elementos. ¿Ok? Entonces el delincuente sabe que hay 4 elementos. Adicionalmente, supongamos que esta marca no permite que repitamos las claves. ¿Ok? O podríamos asumir que sí se repiten. Creo que podemos asumir que se repite. ¿Ok? Entonces, la clave está formada por 4 números y los números se pueden repetir. ¿Ok? Entonces, E1, E2, E3 y E4 pueden tomar cualquier número entre 0 y 9. Bueno, pues en este caso, entonces, para el primer elemento de la clave tengo 10 valores o 10 dígitos. Para el segundo tengo 10 dígitos porque no hay ninguna restricción. Para el segundo hay 10 dígitos y para el tercero hay 10 dígitos. Como la clave se forma presionando el primer dígito, luego el segundo dígito, luego el tercer dígito y luego el cuarto, esto me da un total de 10 a la 4. Entonces, noten ustedes cómo conocer más información de un problema me disminuye el número de opciones que tengo que probar. Acá arriba conocí cuáles son las teclas o los números que el cliente ha usado en la clave, lo que no sé es en qué orden están. Acá abajo estoy asumiendo simplemente que conozco cuántos números tiene la clave, pero no sé cuáles son esos números que van. Y evidentemente no sé el orden en el que van. Entonces, de 10 a las 4 opciones paso a 24 opciones con esa información. Entonces, esto de aquí lo he hecho para que ustedes vean cómo la información, sobre todo cuando intento vulnerar sistemas de acceso protegidos por password, me disminuye el espacio de búsqueda o el número de claves que yo tengo que probar. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Bien, usando el principio de la multiplicación, nos dice que demostremos que el número total de posibles claves binarias de longitud n es 2 a la n. Eso lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Entonces, una clave binaria de n elementos va a estar formado por el bit 1, el bit 2, el bit 3 y así sucesivamente hasta el enésimo bit.
¿Cuántos valores puede tomar el bit 1? Puede tomar 0 o 1, que es 2. El bit 2, 2 valores. El bit 3, 2 valores. Y el bit n, 2 valores. Bueno, pues, como para formar una clave, yo necesito seleccionar los valores de cada uno de estos bits. Esto me da un total de 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces multiplico 2? N veces. Esto me da un total de 2 a la n valores. Y con eso resolveríamos el primer ejemplo, que es el ejemplo 11. ¿Ok? En el segundo ejemplo, en el ejemplo 12, nos dice que usando el principio de la multiplicación demostremos que el número de subconjuntos que se pueden obtener a partir de un conjunto de elementos, de n elementos, es 2 a la n. En definitiva, que demostremos que el tamaño del conjunto potencia es 2 a la n. ¿Ok? Entonces vamos a asumir nosotros que tenemos un conjunto X de partida formado por los elementos X1, X2 y así sucesivamente hasta X sub n. Y aquí vamos a asumir que tenemos un subconjunto Y de X, donde Y va a estar formado por algunos elementos. Bien, ¿cómo yo formo un subconjunto Y a partir de X? Entonces, para eso lo que tengo que ir diciendo es, ok, X1, ¿lo incluyo o no lo incluyo en este conjunto? ¿Sí o no? Ok. Esto sería así y no lo descarto. Y X2, la misma historia. X sub n, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Ok. Si lo incluyo, se va. Si no lo incluyo, lo descarto. Bueno, ustedes pueden darse cuenta entonces de que por cada elemento por cada elemento de X yo tengo que tomar la decisión de incluirlo o no incluirlo. Es decir, tengo dos opciones respecto de seleccionar o no cada uno de los elementos de X para que formen parte de Y. Bueno, pues entonces, en definitiva, esto me dice que para incluir o no incluir el elemento X1 de X en Y, tengo dos opciones o dos decisiones, dos opciones entre las cuales tengo que tomar la decisión para ser más específico. Para el elemento 2, dos opciones y para el elemento enésimo, dos opciones. Bueno, pues esto se traduce en una multiplicación porque yo en definitiva tengo que decidir sobre cada uno de estos elementos de X si los incluyo o no. Y eso me da un total de 2 a la n soluciones. ¿Ok? Y de aquí concluimos que el tamaño del conjunto potencia de X es 2 a la n, donde n es, por supuesto, el tamaño del conjunto X. ¿Ok? En el ejemplo 13 nos dice que calculemos la probabilidad de que al lanzarse y desde un dado todos los resultados correspondan a un número diferente. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a analizar soluciones válidas. Vamos a calcular la probabilidad como soluciones válidas o número de soluciones válidas dividido para número total de soluciones. ¿Okay? Una solución válida en este caso es una secuencia formada por 6 valores, donde estos 6 valores no deben repetirse por la condición del problema. Todos los resultados deben corresponder a un número diferente. Si el dado tiene 6 caras, para la primera opción tengo 6 opciones o 6 números que puede tomar este resultado. Para el segundo puede tomar solamente 5 porque no deben repetirse. Para el tercero 4. Para el cuarto 3, para el quinto 2 y para el sexto 1.
Bueno, pues el número total de soluciones válidas es el producto que ustedes ven aquí. Esto es el producto de todos los enteros entre 1 y 6. Eso es 6 factorial. Esto sería el número de soluciones válidas. El número total de soluciones, en cambio, va a estar dado porque no hay ninguna restricción. Entonces, para el primer resultado, tengo 6 números válidos. Como no hay ninguna restricción de que no se pueden repetir, entonces para el segundo resultado tengo también 6, para el tercero 6, para el cuarto 6, para el quinto 6, para el sexto 6. Bueno, pues estos 6 se multiplican y eso me da un total de 6 a la 6 con respecto al número total de soluciones. Y la probabilidad, como ya indicamos, se calcula como el cociente entre estos dos resultados y eso me da este valor de aquí. En el ejemplo número 14 estamos combinando el principio de la multiplicación que ya hemos estudiado con el principio de la suma. Encuentre el número de claves alfanuméricas entre 6 y 8 caracteres que se pueden generar usando el alfabeto español, mayúsculas y minúsculas sin la ñ y los números enteros del 0 al 9. Ok. Simplemente voy a explicar la solución. Esto va a ser el número de claves de longitud 6. Esto de aquí corresponde al número de claves de longitud 7. Y esto va a ser el número de claves longitud 8. Ok, una clave de longitud 6, ¿cómo la genero? Entonces la clave de longitud 6 va a tener justamente 6 elementos. Ok, y para cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos puede ser una letra minúscula, una letra mayúscula o un número del 0 al 9. Es decir, cada uno de estos C sub I va a ser elemento de A, B y así sucesivamente hasta Z, o A, B, C y así sucesivamente hasta Z, o 0, 1 y así sucesivamente hasta 9. En definitiva, ¿cuál es el tamaño de CI? Sería 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas más 10 dígitos. Esto es igual a 62 valores. ¿Ok? Entonces esto de aquí será igual a 62 a la 6. Y así sucesivamente, ¿no? Para las claves de longitud 7 y 8. Ok, entonces vamos a continuar con más ejercicios y ahora obviamente estos ejercicios introducen diferentes tipos de restricciones que tenemos que considerar. Este ejemplo número 14 lo que hace es considerar claves que son cadenas de 6 hasta 8 caracteres y para formar una clave se deben satisfacer las siguientes reglas o restricciones. Cada carácter puede ser una letra mayúscula o minúscula sin tomar en cuenta la ñ o un número del 0 al 9. Hasta aquí estaríamos en el mismo escenario anterior. La restricción está en la parte B donde nos dice que cada clave contiene al menos un dígito. La pregunta es en definitiva, ¿cuántas claves entre 6 y 8 caracteres podemos formar de tal manera de garantizar que la clave contenga al menos un dígito? ¿Ok? Entonces, este es un problema en donde nosotros tenemos que decidir qué forma resolver. Cuando decimos que cada clave tenga al menos un dígito, implica que la clave puede tener exactamente un dígito, o exactamente 2 dígitos,
o exactamente 3 dígitos y así sucesivamente hasta completar la longitud de la clave. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos resolver por esta forma, tendríamos que encontrar cuál es el número de claves de 6 caracteres que tienen exactamente un dígito. ¿Cuál es el número de claves de 6 caracteres que tienen exactamente 2 dígitos? ¿Cuál es el número de claves de 6 dígitos que tienen exactamente 3 dígitos? Y hasta el número de claves de 6 caracteres que tienen exactamente 6 dígitos. Luego tendríamos que hacer el mismo ejercicio para las claves de 7 caracteres y para las claves de 8 caracteres. Como ustedes pueden ver, ¿ok? En este caso, yo necesito calcular una serie de valores, ¿ok? Que evidentemente son muchos. ¿Hay alguna manera de resolver de manera más simple este problema? Sí. Y esa forma es la siguiente. Vamos a asumir que aquí tenemos todas las claves de 6 dígitos. ¿Ok? Y aquí, ¿ok? Vamos a asumir que están las claves de 6 dígitos que no contienen ningún número. Bien, entonces para nosotros calcular el valor que nos interesa, que corresponde a esta región, que sería claves de 6 dígitos que contienen al menos un dígito, que contienen al menos un número, quise decir. Yo puedo calcular todas las claves que puedo generar y restar aquellas claves que no contienen ningún número. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, para el caso de 6 dígitos, vamos a calcular cuántas posibilidades tenemos sin restricción, es decir, cuántas claves se pueden generar sin ninguna restricción. Es 62 a la 6. ¿Por qué sale el 62? Ya habíamos esto encontrado anteriormente. Esto de aquí nos da 26 letras minúsculas más 26 letras mayúsculas y más 26, y más 10 números entre 0 y 9. Este 6 es la longitud de la clave. Este sería el número total de soluciones. Ahora, las soluciones que no contienen ningún dígito están dadas por este valor de acá, que es 52, donde este 52 viene de 26 letras minúsculas y 26 letras mayúsculas. Aquí evidentemente ya no van los dígitos o los números, porque justamente son soluciones que no contienen ningún número y por eso los hemos descartado, ¿no?
Y este 6 de nuevo corresponde a la longitud de la clave. Bueno, pues si restamos 62 a la 6 menos, o si restamos, hemos dicho, 52 a la 6 de 62 a la 6, eso nos da el número total de claves válidas de longitud 6. Como nos pide longitud 6, 7 u 8, tenemos que hacer el mismo procedimiento para claves de longitud 7 y para claves de longitud 8, aquí tenemos el número de soluciones para claves de longitud 7. Aquí tenemos el número de soluciones para longitud 8. Entonces, longitud 7. Y acá tenemos longitud 8. Bien. Y este sería, pues, entonces el resultado sin, obviamente, desarrollar las operaciones aritméticas que se indican aquí. ¿Ok? Entonces, de esta manera se puede calcular el número total de claves de 6, 7 u 8 caracteres, o entre 6 y 8, como se dice ahí, que garanticen tener al menos un número como parte de la clave. Y al menos un número implica exactamente un número, o dos números, o tres números, o cuatro números, y así sucesivamente hasta cumplir con la longitud de cada una de las claves posibles que podemos tener acá, que es 6, 7 u 8. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Bien, podemos avanzar entonces. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de un virus informático y lo que intentamos en este caso es analizar cuán dañino o cuán peligroso era este virus informático en función de a cuántos usuarios iba infectando. Entonces, a finales de los años 90, un virus de computadoras llamado Belisa causó estragos al acabar con los recursos del sistema operativo del computador donde se estaba usando. El virus se esparció por un correo electrónico que contenía un archivo adjunto de procesador de texto con un macro maligno. Es decir, básicamente cada vez que uno abría este archivo se ejecutaba un programa que hacía el ataque del virus. Cuando se abría el documento, el macro reenviaba el mensaje junto con el archivo del documento a las primeras 50 direcciones obtenidas de la librería de direcciones de correo electrónico del usuario. Cuando se recibían estas copias y se abrían, el macro de nuevo reenviaba el mensaje por correo electrónico y el documento de procesador de textos y así sucesivamente. Es decir, infectaba a los nuevos usuarios. El virus causó problemas creando mensajes más rápidos de lo que podían enviarse. Los mensajes listos para enviarse se almacenaban temporalmente en el disco. Si el disco se llenaba, el sistema podía caer bloqueado en bloqueo permanente, lo que hacía que el computador se congelara, o es decir, se inhibiera, o incluso esto podría generar algún fallo en el hardware. Después de que el virus enviaba el correo a las primeras 50 direcciones, cada uno de esos receptores enviaba entonces el correo a otras 50 direcciones. Y en definitiva, lo que queremos saber es en cada propagación de archivos cómo iba infectando este virus. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a analizar a través de un árbol. Empezábamos con un primer infectado, ¿ok? Donde este infectado recibía del creador del virus el correo electrónico con el archivo infectado. Este usuario le abría el archivo y se infectaba su máquina. Al infectarse su máquina, o el infectarse consistía en que generaba mensajes de correo electrónico y los enviaba a 50 usuarios que eran los primeros 50 usuarios que estaban en la lista de direcciones de correo electrónico de este usuario. A su vez, cada uno de estos usuarios abría de nuevo el correo y se infectaba, ¿no? E infectaba a otros usuarios, quiero decir. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que en la primera propagación tenemos un usuario infectado. En la segunda propagación tenemos 50 usuarios infectados.
En la tercera propagación tenemos 50 por 50 usuarios infectados, ¿ok? Y si seguimos analizando en cada nivel de propagación tendríamos 50, en el tercero sería 50 por 50, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si sumamos la cantidad de propagaciones o el número de infectados, según el número de propagaciones empezamos con un infectado, luego en la siguiente iteración tendríamos 50 infectados, en la siguiente iteración tendríamos 50 por 50 infectados, en la tercera tendríamos 50 a la 3 infectados y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, esto de aquí con ese análisis es 1, esto es 50 a la 1, esto de aquí es 50 a la 2, esto es 50 a la 3 y esto de acá es 50 a la 4. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que después de 4 propagaciones del virus, yo tengo un total de 6.377.551 copias del mensaje que se han generado. ¿Ok? En definitiva, ustedes pueden ver cómo crece rápidamente el número de infectados y de ahí viene el tema de que algo sea viral. Del hecho de cómo en pocas iteraciones la cantidad de personas infectadas o de archivos o de computadores infectados o la propagación de un virus aumenta rápidamente. De ahí viene justamente el tema de viral, ¿ok? Porque justamente algo se propaga rápidamente. Y obviamente el número de infectados, en este caso, para este ejemplo puntual, lo podemos calcular usando el principio de la multiplicación y el principio de la suma también, pues por supuesto para las sumas. Si nosotros queremos analizar la propagación del virus del SARS-CoV-2, nosotros respecto del virus SARS-CoV-2 tenemos este R sub 0, que es el factor de reproducción. Que nos dice cuántas personas se infectan o una persona infectada a cuántas nuevas personas infecta. En realidad, para el caso del virus también hay este R sub E, que es el factor de producción efectivo. Y este factor de reproducción efectivo depende del tiempo. ¿Okay? Es decir, es un RE de T. Que como su nombre lo indica, nos indica, valga la redundancia, una persona infectada, cuántas personas infectará, pero esto es una función que depende del tiempo, es decir, el tema de cuán rápido se propaga un virus va a depender del tiempo. En realidad, este es el valor que, más útil para analizar un virus. Sin embargo, vamos a considerar este valor que para el SARS-CoV-2 podemos redondearlo a 3. Entonces, en este caso, si nosotros construimos el árbol, iniciamos con un infectado. Este infectado, a su vez, infecta a 3 nuevas personas, que son los susceptibles. Estos 3 susceptibles que ahora pasaron a ser infectados en contacto con nuevos susceptibles, infectarán a 3 más, cada uno. Esta persona infectará a su vez a 3 nuevos susceptibles y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, noten ustedes cómo, si yo analizo por ciclos de propagación el virus, yo acá tengo un infectado en el primer ciclo, empiezo con un infectado en el primer ciclo, tengo 3 infectados, en el segundo ciclo tengo 3 por 3 infectados,
En el tercer ciclo tengo 3 por 3 infectados, es decir, 3 a la 3 y así sucesivamente. Bueno, todos hemos entendido, desgraciadamente, con la experiencia, cómo va creciendo esto, el número de infectados. Ahora, simplemente con esto lo que quiero mencionarles es cuán importante es el tema de contener un virus para evitar este crecimiento abrupto que tiene, ¿no? En cuanto al número de infectados. Entonces, supongamos que aquí logramos que estas dos personas no se infecten. Eso significa que todos los subárboles que se desprendían de este usuario y de este otro usuario ya no van a existir. ¿Ok? Y solamente va a existir todos los que se desprendan de este usuario de aquí. Entonces, noten ustedes cómo tomar medidas de prevención inmediatas cuando tenemos la presencia de un virus y sobre todo de un virus que se propaga con facilidad es extremadamente importante. Porque si yo tomo apenas detecto la presencia del virus, me estoy ahorrando una gran cantidad de infectados. Pero si yo ya detengo la propagación del virus o tomo medidas, más bien dicho, después de varios ciclos que ha transcurrido el virus, por ejemplo, por acá, claro, todos los que estaban antes ya se han infectado y por lo tanto tengo un número importante de infectados. Espero que con esto quede claro o ustedes se den cuenta cómo puedo yo analizar de manera muy sencilla el proceso de propagación de un virus en cuanto al número de infectados, y esto me muestra gráficamente cuán importante es tomar medidas, sobre todo muy tempranas, cuando apenas se detectan los primeros casos para evitar un contagio masivo. De esto ya hemos visto mucho en el mundo, en nuestro país no es la excepción, y simplemente espero que esto haya ilustrado lo que hemos visto respecto de esta lamentable pandemia que hemos vivido hasta ahora entre los años 2020 y 2021. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Ok, como les he dicho, este número de reproducción en realidad va cambiando conforme va pasando el tiempo. El análisis es un poquito más complejo, pero en definitiva esto nos da una buena idea de cuán peligroso es un virus. Finalmente, vamos a analizar el principio de la suma. Ya lo hemos analizado en realidad, ¿ok? Y el principio de la suma lo que nos dice en resumen es que cuando yo tengo el conector O, ¿ok? Este conector O se traduce en una suma. De todas maneras, definamos esto de manera completa para entender cómo funciona. Sean A1 y A2 dos eventos disjuntos, donde N1 es el número de elementos de A1 y N2 es el número de elementos de A2. El número total de elementos para el evento A1 o A2 es la suma de elementos, pero noten ustedes aquí que A1 y A2 son conjuntos disjuntos. Esto sí es importante para lo que estamos diciendo. Se suman la cantidad de elementos del conjunto 1 con la cantidad de elementos del conjunto 2 si son disjuntos. ¿Ok? Se asume, otra forma de ver el principio de la suma es que se asume que una tarea puede ser ejecutada por cualquiera de dos procedimientos diferentes, el procedimiento A1 o el procedimiento A2. Los procedimientos A1 y A2 tienen N1 pasos A1 y N2 pasos A2. ¿Ok? Entonces, si se puede ejecutar el procedimiento A1 o el procedimiento A2 para resolver una tarea, el número de formas posibles en las que se puede resolver esa tarea es N1 más N2. Ya hemos visto nosotros esto. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más que confirman, o más bien dicho, que nos permiten analizar con un poquito más de detalle lo que ya hemos estudiado antes. Carla le acusa a su hermana mayor, Lucy, de haberle causado 20 días de mal humor, 40 días de irritación y 60 días de burla. La pregunta es, según Carla, ¿ok? O más bien dicho, según Lucy, sería aquí, según Lucy,
¿cuántos días ha sido maltratada? Aquí está al revés. Según Lucy, ¿cuántos días ha sido maltratada por Lucy de una manera u otra? ¿Ok? Entonces, Lucy ha recibido... no, sí, está bien, perdón. Carla es la persona que ha recibido el maltrato. Entonces, Carla ha recibido 40 días de irritación que le ha causado Lucy. Lucy ha causado a Carla 60 días de burla, ¿sí? Y 20 días de mal humor Lucy ha causado a Carla. En total, Carla ha sido víctima de un total de 120 días de maltrato. ¿Ok? Estos 120 días son igual a 20 mal humor más 40 de irritación y más 60 de burla. En el ejemplo número 17, suponemos que hay 5 platillos distintos de pollo, 8 platillos de carne y 8 platillos de carne para la cena. La pregunta es cuántas opciones se puede seleccionar un platillo para la cena. Ok, si yo tengo que seleccionar solamente un platillo y tengo la opción de pollo y carne, y de pollo hay 5 platillos diferentes y de carne hay 8 platillos diferentes, pues entonces yo tengo un total de 13 opciones. Usted quiere viajar desde Quito hacia Ambato. Juan le informa sobre la ruta que él conoce para ir a Ambato. Su amigo Pedro le dice que él conoce otra ruta mejor. En función de la información proporcionada por sus dos amigos, ¿cuántas posibilidades tiene para ir desde Quito hacia Ambato? Ok, Juan le dice una ruta. Pedro le da otra ruta. Entonces, en definitiva, como los dos le han dado 2 rutas diferentes, usted conoce de 2 rutas distintas para trasladarse desde Quito a Ambato. Y acá tenemos la generalización del principio de la suma para cuando tengo más de 2 eventos o más de 2 conjuntos que, de nuevo, en este caso, tengamos en cuenta que son conjuntos disjuntos. Si tengo más de 2 conjuntos disjuntos y A1 tiene N1 elementos, A2 tiene N2 elementos y A sub K tiene N sub K elementos, bueno, el evento A1, A2 o A3 o hasta A sub K es N1 más N2 más N3 y así sucesivamente hasta N sub K. De la misma manera, si asumimos que podemos hacer una tarea por cualquiera de estos K procedimientos, el número de formas en las que podemos ejecutar la tarea es el número de formas en que podemos ejecutar cada uno de estos procedimientos, que sería N1 más N2 más N3 y así sucesivamente hasta N sub K. Aquí tenemos un ejemplo final. Se tiene una beca disponible para estudiar en el MIT para estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Y el estudiante que reciba esta beca será el mejor promedio elegido entre los estudiantes del último semestre de las carreras de matemáticas, ingeniería de sistemas o de computación e ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. La pregunta es, ¿cuántas opciones diferentes hay para elegir al becario si sabemos que hay 38 estudiantes de matemáticas que están en el último semestre, 45 estudiantes de ingeniería en computación que están en el último semestre y 27 candidatos de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones que están en el último semestre? Bueno, pues el número total de candidatos entre los cuales se va a elegir el mejor promedio es el total de estudiantes de estas 3 carreras que están en el último semestre, que se obtiene sumando el total de estudiantes que están en el último semestre por cada carrera. Definitiva, esto es igual a 45, bueno, voy a poner esto primero, 45 de computación más 38 de matemáticas y más 27 de telecomunicaciones. Ok, algunos criterios útiles para resolver cada uno de los, bueno, para resolver, más bien dicho, problemas que involucren el principio de la suma o de la multiplicación. Permítame poner esto simplemente bien. Entonces,
La clave para resolver problemas de conteo es determinar cuándo usar el principio de la multiplicación y cuándo el principio de la suma. Utilice el principio de la multiplicación cuando tenga un proceso paso por paso para construir una actividad. El número de actividades diferentes posibles es el producto del número de maneras en que se puede realizar cada paso. Utilice el principio de la suma cuando desee contar el número de elementos en un conjunto y pueda dividir el conjunto en subconjuntos que no se traslapan. En pocas palabras, en conjuntos disjuntos. Bien, entonces con esto terminamos este tema, que es nuestro primer método de conteo, que consiste en el principio de la suma y de la multiplicación, o principio de la multiplicación y principio de la suma, que es en el orden en el que hemos estudiado. Aquí tenemos algunos ejemplos adicionales que ustedes los pueden hacer en casa, ¿ok? Creo que con esto podríamos concluir este tema. Entonces, estos ejercicios quedan planteados como repaso. Son ejercicios donde juntamos el principio de la suma con el principio de la multiplicación. Aquí ustedes tienen las respuestas para cada ejercicio, de tal manera de que ustedes puedan hacerlo y comparar sus respuestas con la respuesta correcta de cada ejercicio. Y finalmente planteamos, como siempre, algunos ejercicios que ustedes tienen que entregarlos como deber. Estos ejercicios de aquí simplemente son ejercicios de repaso que les puede permitir practicar un poco más lo aprendido. No sé si tienen alguna pregunta final hasta esta parte, me dicen por favor. Bien, No, si no tienen... Sí, dígame. no, digo que no, no hay preguntas. Sí. Ok, gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, pues muchas gracias y con esto terminamos este tema de el primer método de conteo que hemos estudiado, que es el principio de la multiplicación y el principio de la suma.